Buenos días de nuevo, estimados alumnos. En esta ocasión volvemos al laboratorio de química orgánica y vamos a realizar el día de hoy la práctica de identificación de grupos funcionales a través de pruebas químicas. ¿Cuál es el objetivo de esta práctica? Analizar una muestra sólida y líquida de origen orgánico y en función de las pruebas químicas poder identificar qué grupo o grupos funcionales posee. En su guía están registradas las diferentes pruebas que podemos realizar. Vamos a concentrarnos en ir explicando a medida que avanzamos en la prueba qué es lo que debe de ocurrir y, en caso no ocurra, cómo poder determinar si el grupo funcional que estamos evaluando responde a la prueba. Vamos a utilizar un reactivo sólido y un reactivo líquido, que estos obviamente no son mezclados, son reactivos puros. Entonces la idea es que en función de los grupos funcionales que posean, vamos a ir viendo si la prueba aplica. La primera prueba que vamos a realizar es la prueba de Baeyer. La prueba de Baeyer, como bien ustedes sabrán, nos ayuda a indicar insaturaciones. ¿Qué quiere decir esto? Que en la molécula orgánica existan dobles o triples enlaces. O sea, en este caso podríamos decir que podría identificar a grupos funcionales como los alquenos y los alquinos, que tienen doble y triple enlace, y también puede identificar algunos aldehídos simples. O sea, para el grupo carbonilo no sirve o no nos ayuda mucho porque a medida que sube el número de carbonos, la prueba no puede ser tan concluyente. Entonces, cuando tengamos el caso de un sólido, y en este caso el procedimiento, que hay que disolver 25 miligramos, eso es 0.25 gramos. ¿Cuánto podríamos calcular de esto? Bueno, 0.25 gramos podría ser simplemente la punta de la espátula, ¿sí? No es tanto. Y la idea es que en un tubo de ensayo agregamos lo que nos ocupa el sólido. Y dice que si la muestra es líquida, entonces debemos de agregar 2 gotas. Entonces vamos a agregar las 2 gotas del reactivo y vamos a disolverlo en 2 mililitros de agua o de alcohol al 95%. Entonces vamos a utilizar, en este caso, alcohol al 95%. Entonces tenemos el reactivo, alcohol al 95, y vamos a medir 2 mililitros. Recuérdense que hay 2 formas. Cada mililitro son 20 gotas. Muy bien, quiere decir que echamos 40 gotas. Si pueden notar, el día de hoy, en la práctica, estoy utilizando guantes. ¿Por qué es importante utilizar los guantes en la práctica de hoy? Porque resulta que los reactivos que vamos a ir utilizando tienen cierto nivel de toxicidad. Ustedes lo pudieron haber averiguado en su cuaderno y ver que la mayoría de los reactivos pues tienen cierto grado de toxicidad. De igual forma, tenemos que disolver la muestra sólida en alcohol, por supuesto. Entonces volvemos a medir las 40 gotas. No teman que si se les va una gota de más o 2, o que si les faltaron 2, el experimento pueda fallar, no se preocupen. Agitamos los 2 tubos y dice que se agrega gota a gota solución al 1% de permanganato de potasio. La idea es que el color del permanganato es púrpura y si reacciona con cualquiera de los componentes, se va a oxidar a óxido de manganeso. Si se dan cuenta, en el primero, después de la agitación,
no obtenemos ningún cambio. O sea, no reacciona. Pero, ¿qué pasa con el reactivo que era líquido? Vamos a ver. Aquí, aparentemente, hay un ligero cambio. ¿Se ve? El color púrpura se degrada un poco, si lo pueden observar. Ahora, ¿qué indicio nos da esto? Puede ser que el componente que agregamos, o sea, el reactivo, tienda a reaccionar un poco. Si se dan cuenta, vean, ya hay como una sombra de otro color encima. Compárenlo con este otro, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurrió en el tubo del reactivo líquido? Entonces, puedo decir que para el tubo 1, que tiene la muestra sólida, la prueba es negativa. Y que para el tubo número 2, en el cual la muestra es líquida, observamos, de hecho, un cambio de color y con una suspensión o un poco de precipitado que aparentemente es color café. Muy bien. Entonces, dense cuenta que son cambios, ¿sí?, a nivel de color. Y obviamente que también podemos observar que hay formación de un precipitado fino. Bien, esa es la prueba número 1, la prueba de Bayer. Ahora, en el segundo paso tenemos la prueba de nitrato en etanol. Nitrato de plata, perdón. Entonces, la prueba de nitrato de plata en etanol es una prueba también que tiene cierta versatilidad. ¿Por qué? De hecho, esta prueba lo que nos va a indicar es si, por ejemplo, el reactivo es un halogenuro de alquilo. Como bien sabrán ustedes, porque a este punto ya hemos cubierto casi la mayoría de los grupos funcionales, un halogenuro de alquilo no es que un alcano, alqueno o alquino halogenado. Entonces, vamos a hacer exactamente lo que dice el procedimiento. Vamos a agregar 2 mililitros de muestra. Bueno, el ácido benzoico, sólida no la podemos medir como volumen, entonces hacemos lo mismo. Agregamos un poco de la espátula y disolvemos en 2 mililitros de agua. Hasta aquí. Si se dan cuenta, pues es insoluble. Y agregamos los 2 mililitros de la muestra líquida. La exactitud, pues, en el número de gotas no va a influir directamente en el efecto que vaya a causar nuestro experimento. Entonces, simplemente tenemos el reactivo y vamos a agregar ciertas gotas. ¿Qué es lo que deberíamos de esperar? Que se forme un precipitado, ¿de acuerdo? ¿Por qué un precipitado? Porque el halógeno se va a unir al ion plata para formar una sal de plata. Si se dan cuenta, la reacción en el tubo del sólido adquiere una forma turbia de apariencia lechosa, ¿verdad?
podríamos presumir que lo que está en el fondo es el ácido benzoico, no es precisamente el precipitado. El precipitado de plata es de un color oscuro. Y en la muestra líquida, si se dan cuenta, no hay ninguna reacción. Bien, entonces, con la del nitrato de plata, podemos apuntar que en la muestra líquida no reacciona, y en la sólida hay un poco de turbidez. Pero eso no indica que sea positivo. Hay turbidez, vamos a tener que explicar por qué esa se enturbió. La tercera es la del yoduro de sodio en acetona. Bien, ¿y para qué nos va a servir esta prueba? Pues si ustedes se darán cuenta, yoduro de sodio también es una mezcla de una sal, que obviamente al pensar el yoduro de sodio, podríamos presumir que también podría servir para detectar la presencia de haluros. O sea, en general, entonces, esta podría ser una prueba alternativa a la que usamos para la del nitrato de plata. El problema con la del nitrato de plata es que a veces hay ciertos agentes precipitantes que nos pueden dar un falso positivo. Entonces, si tenemos duda con la del nitrato de plata, podemos actuar utilizando como un doble cheque la de yoduro de sodio en acetona. O sea, esta finalmente nos va a indicar cuánto, o si nos puede confirmar, más bien dicho, si en realidad hay un efecto por incidencia de un halógeno. Entonces, recuérdense que al igual la muestra sólida, pues antes la hicimos con agua, ahora la vamos a hacer con con alcohol, porque recuerden que al final el sólido, al no ser soluble en agua, entonces si nos dimos cuenta que no es el sólido no es soluble en agua y vamos a tener que seguir solubilizándolo, entonces mejor usamos alcohol, que para los medios, miren, es un solvente alternativo. Muy bien. ¿Qué se hace en la prueba? Vamos a ver qué nos dice el procedimiento. Se agregan 2 mililitros de yoduro de sodio en acetona. Bueno, esto lo vamos a medir con la probeta. Tenemos aquí una probeta de 10 mililitros y vamos a medir 2. El reactivo es un poquito escaso de conseguir, entonces la idea es no malgastar. Obviamente, para el que ya nos había dado negativo, en algún momento, pues esto solo va a confirmar la negatividad del mismo. Este es el reactivo, para que lo miren. Y si se dan cuenta, al agregarlo a los tubos de ensayo, no hay ninguna reacción. Entonces, en la prueba anterior del nitrato de plata vimos este es el sólido y este es el líquido. Vimos que en el sólido se puso turbio. Cualquiera podría decir, puede ser que haya reaccionado. Recordemos que turbidez no siempre significa omisibilidad o reacción. Por eso les digo, eso va a haber que explicarlo. Pero la prueba del yoduro de sodio en acetona nos termina de hacer concluir que
en la muestra sólida no hay presencia de haluros, por si alguien pensó que sí, por la turbidez. No, esta confirma, ¿de acuerdo? Entonces, normalmente se hace la del nitrato de plata y seguidamente se hace la del yoduro de sodio. La siguiente es la prueba de la 2,4 dinitrofenilhidracina. Si se recordarán, esa prueba la hicimos en la práctica de destilación para saber si habían grupos carbonilo. Pues lo mismo vamos a identificar acá. Hacemos siempre el mismo procedimiento. Agregamos la puntita de la espátula del sólido, lo disolvemos en 2 mililitros de etanol, porque ya vimos que el sólido es soluble en etanol. ¿Sí? Vean. Y en el caso de la muestra líquida, pues la echamos directamente. Basta con 1 mililitro. Ahora, agregamos la 2,4 de NFH. ¿Cuántas gotas? Pues de 3 a 5. Igual en el otro. Observen. Vean la muestra sólida. No hay ningún cambio. Pero vean la muestra líquida. Hay una buena cantidad de precipitado. Entonces, fíjense bien cómo quedan ambas. La sólida a mi izquierda y la líquida a la derecha. Se puede observar perfectamente el color naranja del precipitado. Naranja o amarillo es válido. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que este de acá podría ser o un aldehído o un acetono. Pero no sé, en realidad, cuál de los dos es. Y para eso viene la siguiente prueba, la prueba de Tholen. La prueba de Tholen nos confirma si lo que dio positivo es aldehído o cetona. Entonces, ¿vale la pena de hacer la prueba de Tholen para el compuesto sólido? No, porque ya vimos que ese no tiene carbonilo. Entonces, puedo adelantar a que la del 2,4-DNFH, al ser negativa para el ácido benzoico, también va a ser negativa para la de Tholen. Pero ojo, como voy a confirmar si es aldehído o cetona, ¿por qué es importante la de Tholen? La de Tholen nos va a decir si es un aldehído. Entonces, agarramos la muestra, vamos a agregar muy poco. Es muy poco lo que necesitamos. De 1 a 3 gotas. Y vamos a agregar luego un reactivo que se llama dioxano. Si echamos 3 gotas, pues agreguemos el doble de dioxano. Muy bien. La idea es que se miscibilice. Lo agitamos y luego agregamos el reactivo de Tholen. Pero vamos a verter una en la otra. Aquí tenemos el reactivo de Tholen. Lo vamos a tener acá. Pero ya tenemos que tener el reactivo de Tholen en el... El reactivo de Tholen no es nada más que un complejo de plata amoniacal. O sea, es nitrato de plata a una concentración en un medio alcalino, que normalmente es hidróxido de amonio. Entonces, tenemos acá el reactivo de Tholen y vertemos la mezcla de dioxano con el acetaldehído. Podríamos presumir que si el reactivo de Tholen no está lo suficientemente bien conservado, puede ser que este nos pueda fallar. Pero lo que vamos a hacer es que lo vamos a dejar un ratito por ahí y vamos a esperar a ver
si hay alguna reacción. Muchas veces hay que dejarlos que reaccionen por algún tiempo. Muy bien. La siguiente prueba es la prueba de Lucas. La prueba de Lucas nos ayuda a identificar si hay algún alcohol. Entonces, hacemos exactamente lo mismo. Pesamos agregamos el sólido. Ya observamos que en alcohol es que reacciona, que se disuelve. Entonces, lo disolvemos acá, lo ponemos aquí y agregamos el otro reactivo. Muy bien. Tenemos de nuevo los dos tubos y vamos a agregar el reactivo de Lucas. El reactivo de Lucas no es nada más que cloruro de zinc en medio ácido. Entonces, agregamos unas gotas y vemos si hay alguna reactividad. Aparentemente no hay ninguna reacción. Agitamos y pues, si se dan cuenta, no hay ninguna reacción. Obviamente, si estamos diciendo que el reactivo de Lucas sirve para determinar alcoholes, quiere decir que las sustancias que dan negativas a esto, pues no contienen alcohol. Recuérdense que el reactivo de Lucas reacciona más pronto a alcoholes terciarios que a secundarios y que a primarios. Pero obviamente, de ver que no hay ningún cambio en el reactivo, yo me puedo adelantar a que eso ocurra. Vamos entonces a la siguiente. La prueba de iodoformo nos va a indicar si un alcohol contiene o no una estructura específica. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que nos confirma, la prueba del iodoformo nos va a confirmar si la prueba de Lucas es correcta. Aunque vimos que la prueba de Lucas era negativa, quisiera que vean, por favor, cómo actúa el reactivo en las muestras. Aunque, como les repito, si ya determinamos que para el otro reactivo la prueba de Lucas es negativa, entonces tratamos de esa forma. Recuerden, por favor, siempre disolver el sólido en alcohol. Nunca podemos agregar directamente el reactivo líquido al sólido. Siempre debemos de disolverlo en un solvente que nos permita su disolución. Muy bien, vemos la prueba y vamos a agregar primero hidróxido de sodio al 10%. Vamos a agregar 12 gotas. Este se activa en medio básico. Entonces, agregamos el hidróxido de sodio, agitamos, siempre es bueno agitar los tubos, y seguidamente agregamos el iodoformo. Le agregamos otra vez el yodo para que ustedes, por favor, puedan ver al fondo que ahí está el reactivo del iodoformo. Pero si lo agito otra vez, pueden darse cuenta que el yodo desaparece. Con la prueba anterior pudimos decir que no eran alcoholes, ¿de acuerdo? Pero el iodoformo nos iba a confirmar la estructura.
pero no son alcoholes y el iodoformo reaccionó con los dos. Obviamente, al final de la práctica les voy a decir cuáles son los reactivos. Y yo creo que el sólido ya lo mencioné entre una de ellas. Pero van a tener que explicar este fenómeno con el yodo, con los grupos funcionales de los dos compuestos. Muy bien, tenemos ya casi para ir terminando dos pruebas más. Vamos a ver primero la prueba del cloruro férrico y la última será la del bromo en agua. Hay pruebas que son muy específicas y normalmente la del cloruro férrico ya se va a ir a la determinación de grupos que tengan derivados aromáticos. De hecho, la del cloruro férrico es eminentemente para los fenoles, ¿sí? Y entonces, si por ejemplo la prueba del cloruro férrico nos da duda porque no se manifiesta del todo en sí, entonces podemos hacer la prueba del bromo en agua. Entonces, ¿qué hacemos en la prueba de cloruro férrico? Vamos a tener que agregar otra vez a 2 tubos de ensayo la muestra sólida, ¿sí? Acuérdense, solo la punta de la espátula, y vamos a agregar 1 mililitro de la muestra líquida. Muy bien. Con esto, no se olviden de disolver el sólido con los 2 mililitros de el alcohol al 95%. Agregamos entonces gotas de cloruro férrico. Y lo que deberíamos de esperar es que haya un cambio de color. El reactivo tiene un color amarillo claro, ¿de acuerdo? Y al agregarlo, vamos a observar si hay un cambio de color. Aparentemente, no pasa nada. ¿Qué cambio deberíamos de esperar? Que se ponga azul, verde o rojo. ¿Por qué? Porque hay oxidación o reducción del hierro en el tricloruro de hierro. Observen, al agitar, conservamos el color del reactivo. O sea, para estos es negativo. Entonces, recapitulemos. Dense cuenta que al final las pruebas nos indican nada más una idea cualitativa de si los grupos funcionales aparecen. ¿De acuerdo? La última prueba, que es la de agua en bromo, también muchas veces nos ayuda a determinar insaturaciones, Y en el caso de la del cloruro férrico, nos ayuda a confirmar si la prueba del cloruro férrico es positiva. Entonces, la del agua en bromo puede también darnos un poquito de confusión a la hora de comprobar, porque confirma la del fenol, o sea, que ya sabemos que por lo menos para el sólido y el líquido, pues esta puede ser que sea negativa. Pero también confirma la presencia de alquenos. Bien, recordarán ustedes que los alquenos son compuestos que poseen dobles enlaces. Entonces, si tienen dobles enlaces, pues probablemente pueda darnos un falso positivo
con otros grupos funcionales que tengan dobles enlaces. Entonces agregamos las muestras, ya disolví la del sólido y simplemente vamos a tener la solución de agua de bromo, ¿sí? Y le agregamos 1 mililitro. Vamos a ver qué pasa. ¿Qué pasa cuando el reactivo aparentemente no reacciona con nada? O sea, como es el caso de... Aquí podemos ver ya algo, miren, con el componente líquido. Observen, aquí aparentemente no pasó nada. Se ve un poco de turbidez, pero no hay nada. Pero miren acá, observen, hay algo, ¿verdad? Algo reaccionó. Ahora bien, el problema del agua en bromo es que nos puede dar un falso positivo. Aquí podrían decir ustedes que cambió. No hay precipitado, pero hay turbidez. Y sí se observa el cambio completamente con respecto al otro. ¿Qué es lo que nos puede estar dando un falso positivo con el agua en bromo? Que, como les repito, determina si hay alquenos. Alquenos es un doble enlace. Entonces, si alguno de los grupos funcionales tiene doble enlace, probablemente nos va a dar un falso positivo acá. Bien, estas son las pruebas pruebas químicas para los grupos funcionales de grupos orgánicos. Para que ustedes tengan el parámetro de comparación, la muestra sólida que estábamos utilizando era el ácido benzoico. Por favor, tomen nota. Y la muestra líquida que estábamos utilizando era el acetaldehído. O sea, era el etanal, ¿de acuerdo? Entonces, con esto, por favor, lo que necesito que hagan es que discutan, por ejemplo, el caso del falso positivo, por qué dio falso positivo en el acetaldehído, y lo demás que pudimos observar a través del procedimiento. Y solo recapitulando con el tema de la prueba de Tholen, que lo dejamos ahí descansando, si se dan cuenta, en el fondo está depositado plata precipitada. Aquí lo que deberíamos de haber visto es un espejo de plata, como lo que se ve en un espejo. Pero probablemente cuando el reactivo ya está muy en suspensión, lo único que logramos ver es un sólido precipitado, pero sí es plata. ¿Qué nos indica esto? Que el reactivo que dio positivo para el dinitrofenil, cuando le hacemos el Tholen, quiere decir que en realidad ese es un aldehído. Entonces, la de Tholen nos identifica aldehídos. Muy bien, jóvenes. Entonces, por favor, respondan lo que se les solicita en la guía de trabajo, las preguntas, y con esto concluimos por el día de hoy. Muchas gracias.